En lo profundo de los Cárpatos, donde los valles se pierden en la neblina y las sombras parecen cobrar vida, yace una historia envuelta en sangre y oscuridad. Un nombre que ha resonado a lo largo de los siglos, desafiando la barrera entre la realidad y la leyenda. Vlad el III, el príncipe de Valaquia, más conocido como Vlad el Empalador. Su reinado fue corto, pero sus actos, brutales e implacables, lo convirtieron en una figura inmortal. Y aunque muchos lo recuerdan como el Drácula de la ficción, su historia real es mucho más aterradora. Hoy exploraremos los misterios y las verdades detrás de un hombre que sembró terror tanto en sus enemigos como en su propio pueblo. Para entender el ascenso de Vlad al trono de Valaquia, debemos retroceder a su niñez. Vlad el III nació en 1431 en la fortaleza de Sighisoara, en la región de Transilvania, como hijo del noble Vlad el II Dragul, cuyo nombre derivaba de su pertenencia a la Orden del Dragón, una antigua orden caballeresca que juró defender el cristianismo frente al Imperio Otomano. Sin embargo, su vida dio un giro cuando su padre fue obligado a ir a entregar a Vlad, de tan solo 11 años, y a su hermano Radu, como rehenes al sultán Murad II, gobernante del Imperio Otomano. Este acto no fue solo un intercambio diplomático, sino una traición encubierta. Vlad y Radu pasaron años en la corte otomana, donde vivieron rodeados de lujo y poder, pero también de constante peligro. Allí, Vlad aprendió lecciones cruciales. Los otomanos lo entrenaron en el arte de la guerra, pero también en el arte del terror. Fue durante este cautiverio donde Vlad observó los métodos despiadados de castigo de sus captores, métodos que pronto adoptaría y superaría. En 1448, tras la muerte de su padre y el asesinato de su hermano mayor, Vlad fue liberado y regresó a Valaquia, una tierra en caos, sitiada por invasores y dividida por luchas internas. Sin embargo, su regreso no fue un simple viaje hacia el poder. Vlad enfrentó innumerables obstáculos. Su primer intento de gobernar fue breve, debido así a la traición de los nobles boyardos, quienes preferían una marioneta más fácil de controlar en el trono. Pero Vlad no era un hombre fácil de derrotar. Con la ayuda de sus aliados húngaros y del propio Imperio Otomano, recuperó el trono en 1456. Esta vez, su regreso fue marcado por una promesa de venganza. La nobleza de Valaquia, aquellos que habían traicionado a su familia, pronto conocerían el verdadero significado del terror. Vlad organizó un banquete al que invitó a los boyardos más poderosos. Aquella noche cientos de ellos fueron arrestados y llevados a empalamiento. El mensaje era claro: Vlad no toleraría la traición y su justicia sería cruel, pero efectiva. Para Vlad, el empalamiento no era solo una forma de castigo, sino una forma de control psicológico. Quería que su pueblo lo temiera y que sus enemigos huyeran antes de enfrentarse a su castigo. Era un líder que gobernaba con el puño de hierro y una mente estratégica despiadada. Durante su reinado, Vlad no solo combatió la amenaza otomana, sino que también lidió con el caos interno. Para establecer el orden, adoptó políticas despiadadas contra criminales y traidores. Se dice que cualquier acto de robo, violación o traición era castigado inmediatamente con empalamiento, y el terror funcionó. Valaquia se convirtió en una de las regiones más seguras, pero también una de las más temidas. Una leyenda cuenta que Vlad dejó un cáliz de oro en una fuente pública para que cualquiera pudiera beber de él. Nadie osó robarlo, pues sabían que el castigo sería brutal. Sin embargo, el acto que consolidaría la imagen de Vlad como el verdadero Drácula ocurrió durante la invasión otomana.
En 1462, el sultán Mehmed II, quien había conquistado Constantinopla, decidió invadir Valaquia con un ejército de más de 100.000 hombres. Vlad sabía que no podría vencer en una batalla frontal, así que desplegó una estrategia de terror aún mayor. A medida que los otomanos avanzaban, encontraban aldeas vacías, pozos envenenados y cadáveres empalados a lo largo del camino. Pero el momento culminante llegó cuando el ejército otomano llegó a las afueras de Targoviste. Mehmed II y sus soldados encontraron lo que luego sería conocido como el Bosque de los Empalados. Decenas de miles de cuerpos colgaban de estacas. El espectáculo era tan aterrador que, según las crónicas, el sultán retrocedió y decidió no seguir adelante. Sin embargo, a pesar de sus éxitos y de infundir terror en sus enemigos, Vlad no podía escapar de las intrigas que lo rodeaban. Su reinado fue breve y marcado por constantes luchas internas. La nobleza de Valaquia, humillada por sus castigos brutales, se rebeló en su contra. Al mismo tiempo, su relación con los húngaros, que inicialmente lo apoyaron, se deterioró. En 1462, tras una intensa campaña contra los otomanos, Vlad fue capturado y encarcelado por el rey húngaro Matías Corvino. Encerrado durante más de una década, Vlad se mantuvo lejos del trono, pero nunca dejó de soñar con volver a Valaquia. Durante su cautiverio, su leyenda creció. Las historias de su crueldad se extendieron por toda Europa, alimentando rumores de que Vlad no era solo un hombre, sino un demonio encarnado. Fue en esta época cuando los rumores comenzaron a mezclar lo real con lo sobrenatural. Las leyendas sobre su afición por empalar y beber la sangre de sus enemigos dieron origen a un mito inmortal, Vlad Draculea, que en rumano significa hijo del dragón. Pronto sería conocido como Drácula, el vampiro. Pero, ¿fueron estos rumores simples exageraciones? ¿O había algo más oscuro que aún no conocemos? En 1476, Vlad fue liberado y regresó a Valaquia para reclamar su trono una vez más. Aunque parecía que su suerte había cambiado, el destino le tenía preparado un final tan misterioso como su vida. Durante su último intento de defender su trono, Vlad fue asesinado. Algunas fuentes dicen que murió en batalla contra los otomanos, otras que fue traicionado por sus propios hombres, aquellos a los que había aterrorizado durante años. Pero lo más extraño de su muerte es que su cuerpo nunca fue encontrado. Aunque la tumba de Vlad se encuentra en el monasterio de Snagov, cuando los arqueólogos la abrieron siglos después, descubrieron que estaba vacía. ¿Fue su cuerpo robado por sus seguidores? ¿O su espíritu, como dicen algunos, sigue vagando por las antiguas tierras de Valaquia, buscando venganza? Vlad el Empalador fue sin duda un hombre real, un príncipe feroz que luchó para mantener su reino a salvo de invasores, pero su legado fue mucho más allá de los límites de la historia. Su sed de sangre, su uso del terror como herramienta de control y las leyendas que crecieron a su alrededor dieron vida a una de las figuras más temidas de la cultura popular, Drácula. ¿Fue Vlad un héroe que defendió a su pueblo contra las invasiones otomanas? ¿O fue un monstruo que disfrutó de la crueldad por placer? Quizás, como todas las grandes figuras de la historia, Vlad fue ambas cosas. Pero lo que es seguro es que su historia sigue viva, envuelta en misterio, terror y fascinación. ¿Y tú? ¿Crees que Vlad Drácula aún ronda por las montañas de Transilvania? ¿O simplemente es un mito que ha superado la realidad? Quizás algún día descubramos la verdad, o tal vez sea mejor que siga en las sombras.